Bienvenidos a las charlas del Comité Hospitalario de Bioética del HGR 200. Estamos en la biblioteca del Hospital General 200 Tecámac del IMSS, Estado de México Oriente, segundo piso. Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad de quien los emite y no necesariamente es la postura del comité. Estamos aquí nuevamente charlando sobre bioética. En esta ocasión, la doctora María de la Luz Paola Paulina Ortiz nos va a platicar el tema cuidados paliativos. Ella, como especialista en pediatría, nos abre nuevas posibilidades a reflexiones profundas en este tema. Bienvenida, doctora. La justificación del hecho de que tengamos que tener lo de los cuidados paliativos es porque tenemos un origen legal, tanto internacional como nacional. Entonces, a partir de lo que es el artículo 4 constitucional, que ya lo conocemos nosotros súper bien, que es lo que norma efectivamente nuestra actividad, de ahí se desprende efectivamente lo que va a ser la Ley General de Salud, que sería así como que el segundo hijito después de la Constitución. En el caso de la Ley General de Salud, todo lo que es el título octavo es el que va a hablar acerca de los cuidados paliativos a enfermos en situación terminal. El sesgo que tiene ahí es de que prácticamente habla nada más de los cuidados paliativos en relación a los adultos. El sesgo que tiene es de que no aterriza o no diferencia entre, por ejemplo, los pediátricos y los neonatales, que son otro rollo. Sí sería algo bastante ambicioso porque tenemos que entrar en muchísimas cosas, como es la capacitación y el adiestramiento del familiar en casa. Pero finalmente como comité de bioética sí podemos impactar en relación efectivamente a ver la importancia legal que tiene esto. Entonces les decía que los cuidados paliativos tienen un origen legal, tanto nacional como internacional. Hablando propiamente de nuestro país, a partir del artículo 4 constitucional es donde vamos a tener que deriva la hijita, que es la Ley General de Salud. Y en esta Ley General de Salud tenemos todo el título octavo, que va a hablar acerca efectivamente de lo que van a ser los cuidados paliativos. Originalmente cuando se diseña no se hace una diferenciación entre los tipos de cuidados paliativos, solamente los habla en forma general. No aterriza, no hace la diferenciación con los pediátricos o con los neonatales, que es otro boleto. Esto nace efectivamente como un derecho que se debe de tener, el hecho de tener un cuidado paliativo, y a partir de ahí se deriva obviamente, así como viene escalonado, una norma oficial mexicana, que es la NOM 001 SSA3 2014, que habla efectivamente de los cuidados paliativos. De esta se derivan dos todavía. Una, que es la guía del manejo integral de los cuidados paliativos, que es un anexo único. Pero eso es algo bien interesante porque esta sale, se difunde a nivel nacional el 26 de diciembre del 2014 en el Diario Oficial de la Federación, lo cual habla de que es una obligatoriedad su observancia. El hecho de que nosotros en la praxis no la conozcamos o no la manejemos no significa que no exista. O sea, esa ha existido desde el 2014, que ya nos habla de que hay una obligatoriedad en el apego. Sin embargo, afortunadamente, ha habido modificaciones. De hecho, el primer boceto sale en el 2011. En el 2014 nos habla de la obligatoriedad. Y luego viene una revisión, lo que les comentaba ahorita, en el 2018. Entonces hace una revolución y se hacen adaptaciones. Y actualmente la última versión ya hace la diferencia entre el cuidado paliativo del adulto y la del pediátrico. Aún no aterriza en lo que va a ser la neonatal, porque esa también es otro show, pero por lo pronto ya nos está marcando efectivamente esta división. En el caso, por ejemplo, de nosotros a nivel institucional, nosotros tenemos la guía de práctica clínica. En este caso, esta sale de nuestro instituto, y eso es algo también así como para ponernos las estrellita y sentirnos así más orgullosos de lo que estamos, que es la INS 440-11. Entonces, aquí está para que la conozcan. La última actualización fue en el 2017, entonces si viene arrastrando algunas actualizaciones en comparación a la otra, que es de nivel federal, que es la guía de los cuidados paliativos, que les decía que la última revisión fue la del 2018.
Este del 2017, pues obviamente habla prácticamente nomás de lo que va a ser el adulto. Y como les decía, la revisión del 2018 ya hace la diferenciación con los pediátricos. Ahora, ¿en qué momento vamos a darle cuidado paliativo? Que ese sería el meollo del asunto. Lamentablemente está muy clarita. Yo pensé que íbamos a estar en el oscurantismo, entonces las hice claritas. Si no, les hubiera puesto ahí otro colorcito. Pero bueno, dentro de lo que va a ser la evolución natural de la enfermedad, obviamente pues el paciente se enferma, tenemos el primer nivel de atención, el segundo nivel, el tercer nivel de atención. Entonces, tentativamente, el paciente debe vivir la enfermedad con un soporte, entonces, o un tratamiento activo. Algunas patologías, por el diagnóstico o bien por la evolución propia de la enfermedad, van a tener algunas variantes. Puede ser que el paciente tenga un cuidado curativo y aún así se complique y fallezca, o bien, que es en el triangulito de abajo, es un paciente que aunque se dio un cuidado curativo, va a llegar un momento en el que no le podemos ofrecer nada. O sea, por su propia evolución de la enfermedad y a pesar del tratamiento curativo, es un paciente que ya no vamos a tener un tratamiento como tal para que haya una mejoría. Entonces, como no vamos a resolver su problema inicial, es cuando cae en un cuidado paliativo. Aquí el detalle es, ¿en qué momento empezará ese cuidado paliativo? Aquí es efectivamente cuando se detecta la enfermedad, no necesariamente cuando esté en una fase agónica. Existe la otra vertiente que son efectivamente los cuidados de sostén de vida. Posteriormente, conforme va avanzando la enfermedad, hay pacientes que llegan a una etapa en la que se encuentran prácticamente en fase agónica y luego viene la muerte. ¿Qué es el que? Aquí está. Entonces, esta es la fase preagónica, la fase agónica, y posteriormente viene la muerte. Entonces, el cuidado paliativo no nada más habla del paciente, sino es del paciente y su entorno. Exacto. Por eso, aquí viene el otro triangulito, que es efectivamente el manejo tanatológico. Entonces, un cuidado paliativo, si se fijan, pues tiene diferentes etapas. Por eso, hablar como tal de dar una capacitación sobre cuidados paliativos es muy ambicioso porque es demasiado amplio. Pero ya vimos que finalmente tiene un origen legal y que es algo que tenemos que tener como observancia. Existe como fase o como paciente prototipo para candidato de cuidado paliativo el paciente oncológico. Pero recordemos que, por ejemplo, están los insuficientes renales, está, por ejemplo, los pacientes, en el caso de la pediatría, con distrofias musculares, con PCIs, con enfermedades metabólicas, porque dentro de la pediatría nosotros manejamos 4 diferentes grupos de pacientes que van a requerir cuidados paliativos. Y efectivamente son aquellos que nacen ya con alguna deficiencia, son aquellos que tienen enfermedades progresivas, o son enfermedades como los niños con VIH o fibrosis quística, que no sabemos en qué momento se van a complicar, pero sabemos de antemano que su esperanza de vida es menor a la de otros pacientes. Entonces, el prototipo y todo esto se empezó a diseñar a través de que se detectaron los pacientes oncológicos, pero finalmente pues abarca bastante. Entonces aquí llegamos a un punto en el cual tenemos una enfermedad degenerativa o progresiva. Este está tomado de la guía de práctica clínica del instituto. Entonces nos dice, en la terapia curativa o la terapia que se le da es curativa o va a modificar el rumbo de la enfermedad. Si es así, entonces el paciente entra a lo que son los cuidados curativos, manejo de soporte y cuidados preventivos de las complicaciones, rehabilitación, etc. Si el paciente no tiene posibilidad de que haya modificación de la enfermedad o bien curación, entonces es cuando el paciente lo consideramos candidato a cuidados paliativos. Como les comentaba, el cuidado paliativo no necesariamente es cuando el paciente está en etapa agónica o preagónica, sino empieza desde el momento en el que sabemos que ese paciente no va a tener cura. Entonces, eso nos lleva a varias vertientes. Una, que son los casos de cuidados para la enfermedad terminal en forma hospitalaria, los centros de ayuda para adultos mayores, que es cuando efectivamente se llevan a algunas casas específicas para esto, los cuidados domiciliarios y los cuidados hospitalarios. Por eso les decía, no podemos como tal hablar acerca de que vamos a dar una capacitación sobre cuidados porque tenemos diferentes formas en las cuales se va a manejar el paciente. Ahora, los cuidados paliativos
incluye todo esto. Es la valoración efectivamente del caso. Aquí lo más importante es que para que sepamos que es un paciente que es candidato para cuidados paliativos, tenemos que tener la valoración de un médico especialista que está diciendo, efectivamente el paciente tiene el diagnóstico de, no sé, una leucemia mieloide aguda y efectivamente es un paciente que no es candidato para trasplante y es un paciente que va a fallecer porque no tiene oportunidad de cura. No sé, tenemos un paciente que tiene una enfermedad, por ejemplo, con una distrofia muscular. Entonces, obviamente, se hace el diagnóstico y tiene que ser un especialista o subespecialista que diga, sí, aquí está, efectivamente es un paciente con una enfermedad, una distrofia muscular de Duchenne, que es un paciente que vamos a tener una calidad de vida muy mala y no sabemos realmente cuánto tiempo va a vivir. O tenemos el otro caso. Por ejemplo, ahora sí que de mis pacientes, es un neonato que le realiza un metabólico que después dan un resultado positivo para fibrosis quística. Se realiza otro tamiz metabólico, sale el segundo resultado positivo para fibrosis quística. Lo mandamos a los electrolitos en sudor, salen positivos para fibrosis. Se hace el estudio genético, o sea, no vamos a dar un diagnóstico así, sino va a llevar todo un proceso y decimos, sí, tenemos los 4 que nos dicen que sí es fibrosis quística, entonces se evalúa efectivamente por la subespecialidad y se le da la noticia familiar. ¿Sabe que su paciente tiene fibrosis quística? Ahí tenemos que empezar el cuidado paliativo. Es un paciente que no va a tener la misma calidad de vida que otro niño, pero tampoco vamos a saber que tiene un mes de vida. O sea, finalmente el tiempo ahí es indefinido. Por eso, donde se hace el hincapié es que aquí, en estos cuidados paliativos, necesitan tener una valoración efectivamente por un especialista que nos pueda dar un pronóstico de supervivencia. Mucha gente tiene erróneo el hecho de que el cuidado paliativo es porque se va a morir en un mes. O no le queda ni un año, ¿no? O sea, simplemente sabemos que su enfermedad lo va a llevar a la muerte. O es una gran probabilidad, porque igual a lo mejor puede tener un mieloma y le da un infarto. Y aunque no lo va a llevar a la muerte, aunque vaya a vivir 10 años, por ejemplo, pero su calidad de vida o su expectativa de vida se ve mermada. Exacto. Por la enfermedad. Así es. Es decir, va a ser diferente, ¿no? Se tiene que adaptar. Sí, como le digo, en el caso, por ejemplo, de la pediatría eso es más evidente, porque le digo que nosotros cuando tenemos un niño con una distrofia muscular, no sabemos cuánto tiempo va a vivir, pero sabemos que en algún momento es un paciente que no va a llegar a tener ni la misma calidad de vida y obviamente es más fácil que se nos complique. O un niño con VIH, que aunque lo detectemos a tiempo, finalmente no sabemos en qué momento abandone el tratamiento, tenga alguna complicación, no sé, le pegue por ahí la tuberculosis y se lo lleve, en fin, todavía no sabemos qué va a pasar. Aquí obviamente lo ideal sería que nosotros nos encamináramos a los cuidados paliativos y a difundir efectivamente, como les comento, desde el punto de vista bioético, que lo vamos a ver más adelante, pero bueno. Los cuidados paliativos, aparte de tener la valoración para saber que es una enfermedad terminal o una enfermedad que no tiene probabilidad de cura, tenemos el control de los síntomas. Al ser una enfermedad que sabemos que no va a tener cura, los principales síntomas que se van a presentar, no en todos, es el dolor, lo que va a ser la astenia, dinamia, anorexia y caquexia, finalmente el impacto que va a tener en el peso, los síntomas digestivos, síntomas respiratorios, síntomas urinarios y lo que muchas veces se deja de lado, los síntomas neuropsiquiátricos. ¿Por qué? Porque obviamente van a ser pacientes, dependiendo de la edad, en el caso de la pediatría, a lo mejor no es tan complejo porque es un niño que nace enfermo, entonces es un niño que no tiene un antes y un después. Es un paciente que desde ahorita sabe que está enfermo y va a estar enfermo toda su vida y sabe que su vida es ir al hospital, recibir tratamiento, etcétera, etcétera. A diferencia de un adulto o de un adolescente que ya tuvo una vida previa y de pronto llega el adolescente feliz y contento, va a un partido de fútbol, le dan una patada, empieza con dolor, entonces va al médico y le dicen, ¿sabes qué? Pues es una lesión secundaria a la patada del fútbol que te dieron, ¿no? Te esguinzaste. Le toman estudios y no, resulta que es un sarcoma, porque así es la historia de los sarcomas, o sea, se detecta por allá. Y entonces ya es enfrentarse con un adolescente que le está diciendo, ¿sabes qué? Tienes un osteosarcoma, no sabemos cuánto te queda de vida y a lo mejor ya tienes metástasis, entonces esto ensombrece tu pronóstico. O tenemos un adulto que a lo mejor tiene igual un diagnóstico oncológico o un paciente diabético, un paciente renal,
que se encuentra en etapa terminal, pero finalmente es un paciente que tuvo una historia previa y ahora tiene que adaptarse a unas nuevas condiciones de vida, que es donde genera mayor dificultad, porque es cambiar muchos hábitos, y enseñar efectivamente al entorno a que se adapte a los cambios, porque ya no va a ser el abuelito al que le van a dar una coca en el desayuno. Ahora resulta que, pues, como ya le amputaron una pierna, pues ahora ya tiene que llevar una dieta diferente. Es un paciente al que le tienen que inyectar insulina, es un paciente que ya no se va a valer por sí mismo. Entonces, eso en ellos, pues obviamente va a generar un gran estado de depresión, de ansiedad, igual en la familia. Por eso el cuidado paliativo tiene que ser global, no nada más enfocado al paciente. Ahora, ¿qué acciones vamos a tomar? Pues obviamente tenemos que vigilar en el caso, por ejemplo, de que sea un paciente que requiera tratamiento para los síntomas y que a lo mejor requiere medicamentos, obviamente las vías de administración. Porque si es un paciente que tiene dolor y le vamos a manejar todo intramuscular, pues sale la misma. Entonces, obviamente hay que mejorar la calidad, en este caso, de vida. Se tiene que valorar el estado nutricional porque quedamos efectivamente que esa patología va a impactar directamente en el peso. Tenemos que vigilar piel y mucosas porque, por ejemplo, los oncológicos pues tienen muchos efectos secundarios por las quimioterapias. Tenemos que valorar efectivamente lo que es la rehabilitación paliativa. Algunos pacientes efectivamente requieren de ciertos movimientos para evitar las escaras, evitar ese tipo de situaciones. Y aquí viene algo muy importante, que eso sería donde pudiéramos a lo mejor favorecer para hacer un parteaguas aquí. Tanto para pacientes y para familiares necesitamos un apoyo psicológico, social. Y la parte muy importante, bueno, desconozco cómo lo manejan en otros servicios, pero por ejemplo en pediatría somos muy sensibles con el aspecto espiritual. Y por ejemplo, cuando tenemos pacientes en etapa agónica, pues obviamente aquí se presta mucho para el bautismo de los niños. Es una de las principales causas que les generan a los familiares mucho dolor. Saber que el hijo se fue y se quedó como recién nacido Martínez Martínez. Entonces, lo que se hace obviamente también es favorecer eso, el hecho de que sabe que su bebé pues se le bautizó antes de que falleciera, cuando a veces los papás no pueden estar, le pusimos Juanito y pues falleció con un nombre, ¿no? Y alguien lo bautizó. En algunas otras ocasiones, bueno, se favorece que ingrese al servicio religioso y que se pueda realizar aquí, porque eso también es algo que pega mucho emocionalmente en el caso. Por eso les digo que es diferente el paliativo del adulto con el neonatal y con el pediátrico, porque el pediátrico ya llegó con una vida más o menos. Pero sí es muy importante el apoyo espiritual. Digo, desconozco cómo se maneja, por ejemplo, en la interna o en la cirugía, el hecho de que se pueda favorecer el ingreso de algún servicio cuando se encuentran efectivamente ya próximos por situaciones de que estén hospitalizados. En casa, pues es diferente. Y obviamente el apoyo tanatológico, del cual también carecemos, y que será una muy buena opción que tuviéramos un departamento de tanatología. Pero bueno, obviamente hay que capacitar al familiar en lo que van a ser las acciones ante situaciones de urgencia, no sé, crisis convulsiva, hemorragia, un paro cardiorrespiratorio. De hecho, hay un dilema bioético dentro de los cuidados paliativos, que es el uso de la analgesia y de la sedación. Porque dicen, bueno, hay medicamentos que tenemos con un doble uso. Se lo pongo, pero se deprime. Entonces, bioéticamente es correcto o no es correcto que lo utilicemos, porque obviamente no se le va a dar, no le vas a dar apoyo de la vía aérea, ¿no? Entonces, esas son algunas situaciones que se han dilucidado y que se ha llegado efectivamente a la conclusión de que pues se valora riesgo-beneficio, y aquí en este caso pues a veces dice uno, pues el mayor beneficio es no tener al paciente con dolor. Tampoco vamos a utilizar dosis así como que para causar una eutanasia, pero pues es un efecto secundario. Yo creo que la controversia, doctora, porque es realmente una eutanasia vigilada y mediada por la atención médica. Digo, de ahí la controversia. He leído mucho también sobre la pseudoanalgesia agónica, así es como se denomina, pseudoanalgesia agónica. Y creo que tiene su fundamento bien cimentado en que uno se va a morir, ¿no? O sea hoy o dentro de 10 horas. Y el paciente tiene una indicación de estar sin dolor y de estar sin boqueo y sin la desesperación de no poder respirar. Entonces tiene una indicación médica en el valor máximo de quitarle los síntomas del paciente. Pues le digo, o sea, finalmente... Aunque se muera en ese momento, o sea, sí tiene una indicación. Pues le digo, o sea, finalmente es el riesgo-beneficio. Y finalmente dice uno, le beneficia más que se lo ponga y que le quite todo lo que le vamos a quitar con esta analgesia,
como dice, a tenerlo vigilando, porque se supone que es esto, el cuidado paliativo es dar lo que le quede de vida, que sea con calidad y sobre todo con dignidad, con dignidad. Ahí también hay otra situación creo interesante, ¿no? Cuando el médico receta por razón necesaria, ahí dejan a la parte de enfermería, pues a ver cómo le haces, ¿no? Ves al paciente agonizando, boqueando, y que le pongo más, le pongo cada vez más, yo lo veo mal, ¿no? Pero pues fíjese que eso es algo que efectivamente se tiene que manejar cuando tengamos el paciente hospitalizado. Pongo usted que aquí no hay tanto problema porque finalmente la enfermera va y le pregunta al médico. La situación es cuando le deja el libre albedrío al paciente en casa. Por eso le digo que lo importante aquí para un paliativo adecuado es la consejería al familiar cuando el manejo es domiciliario. Porque aquí a lo mejor la compañera dice, como dice usted, ay no, yo le pongo más y se me va a petatear. Aquí después van a decir que yo le pasé de más. Y va y le pregunta si no encuentra al médico, al residente, al interno, ¿a quién encuentra? Ya como sea, dice ya, expía mi culpa, ya incluye a alguien más. El detalle es cuando esto se presenta en domicilio. Por eso digo que ese es el punto. El verdadero entorno digamos, del cuidado paliativo es justamente en el domicilio, ¿no? Ya que se aceptó, ya que no se puede hacer nada, ya que incluso la familia lo aceptó llevárselo, ¿no? Y incluso en ese contexto, o sea, no solamente, digamos, el ambiente médico de enfermería es el protagónico, sino por ejemplo también situaciones alternativas, ¿no? O sea, tal cosa le quita el recuerdo. Y de hecho así es. Oiga, que venga el padre, que venga el policía, dale su besito, ¿sí? Porque de alguna manera el sistema médico sabe que ya no puede hacer nada, ya solamente es confortar al paciente. Y a la familia, porque cuando la familia se inmiscuye en el tratamiento y dice, no, es que yo le traje esto y vi que se sintió mejor, ya también le da cierto confort al familiar. Y de hecho, dentro de lo que es la guía, vienen efectivamente las alternativas farmacológicas y no farmacológicas para el manejo de los síntomas. Entonces, por ejemplo, algo que es así súper sabido es de que, bueno, para la náusea, pues una paleta, porque el frío efectivamente le corta la náusea. Entonces ya va familiar, le lleva la paleta al paciente y ya se siente bien porque participó en quitar la molestia. Por eso ¿Paleta de hielo? Una paleta de hielo, ajá, el frío. ¿Cómo, doctor? Pero ya aprendieron. O ya saben, una paleta quita la náusea. Así Yo creo es. que esto más bien es una deficiencia nuestra, porque pues ya hay instituciones donde está súper plasmado ya la clínica de paliativos, ¿no? Donde sí se le enseña a la familia y al paciente a cuidarlo y se hace el control de todo, que hay parches ya de rutina que se van controlando. Sí, se van con sus bupres. ¿No? Que tenemos en desabasto. Analgesia, o sea, en realidad, porque aquí también los dan, nada más que luego los mandan a centro médico, ¿no? Entonces, a lo mejor esa es la otra parte, pero... Y es que ahí le va el... ¿Y qué cree? Pero es como le decía, o sea, finalmente es irónico porque el instituto... No, es que el instituto genera la guía de práctica clínica. Sin embargo, no lo tiene instaurado en todos lados. El siglo XXI tiene efectivamente su clínica de paliativos, pero como tal, así bien estructurada, no lo está. Por ejemplo, ahora sí que uno de los contactos que tiene uno aquí en la vida, platicando con la doctora que se encuentra encargada, dice, es que yo ni siquiera tengo un CPM para mi servicio, como para que yo pueda extender la receta a lo mejor por analgesia. Por buple, por morfina. Así es. Entonces yo tengo que pedir que a lo mejor el anestesiólogo me lo autorice o me dé un visto bueno, porque yo como tal no lo tengo. Entonces, por eso le digo, viene ahí como que, a ver, sí somos un partaguas, porque si usted busca cuidados paliativos y de práctica clínica, bueno, las guías de práctica clínica supone que participan en forma multidisciplinaria, bueno, muchas instituciones. Y curiosamente esta nace del instituto, pero no la tenemos. Y fíjese, yo ahondando en ese punto, bueno, yo toda la vida que he trabajado en el Seguro Social, he trabajado en esta parte del Estado de México. Y sé que es otro país, el Estado de México. Ah, sí, a la con CDMX. respecto a la CDMX. Y sé que muy seguramente es todavía otro país, estando en Tlaxcala, o en Oaxaca, o Chiapas. Aquí en el Estado de México, ¿dónde tenemos una clínica de cuidados paliativos? José María Rodríguez
No, pero aquí en IMSS, Pero aquí el en IMSS el no IMSS, tiene. de los 3 hospitales que tenemos aquí en el IMSS, no hay una sola clínica. O sea, esa es la realidad de nosotros en el Estado de México. Me refiero a la institución, digo, yo todavía aquí en el Estado de México, en el IMSS, no hay un lado para mandar, y lo mandas, por ejemplo, en la raza, o así lo entiendo, te lo pelotean. Así es. Y es que ese es el problema, porque, mire, una clínica de paliativos, tenemos que tener tanatología. Si nosotros tenemos un servicio de tanatología, la cantidad de quejas disminuirían en forma garrafal. Y ¿sabe qué también, doctora? Lo lleno de los hospitales. Muchos pacientes traen a su familiar al hospital básicamente a morir porque le tienen miedo a que enfrentarse al momento en el que empiecen a convulsionar, al momento en el que se empiece a ahogar, al momento en el que, o sea, tienen miedo porque pues, con justa razón no saben a lo que se enfrentan. En toda esa consejería tanatológica, psicológica, médica y enfermería, después de enfermería, disminuiría con mucho el contexto de tener atosigados a todos los hospitales de todos los países que ya están a punto de morirse, que es el caso de todos los adultos mayores, por ejemplo, de medicina interna y de las cirugías. Es correcto. Y tenemos otra situación, doctor, también en ese aspecto. Bueno, si nosotros educamos efectivamente al familiar, como dice, bajamos nuestra estancia. Mejoramos la comunicación con el equipo médico. Y le estamos dando finalmente una muerte digna, que ese es el objetivo efectivamente de verlo así. Ahora nosotros a lo mejor podemos impactar en eso dándole el enfoque bioético, que sería la forma a lo mejor, ponga usted, o sea, por un lado sí se puede justificar que se haga todo esto por números, por lo que estamos diciendo ahorita. Pero también la otra como podemos impactar es efectivamente a través del trato digno y no digno que se le está dando a la persona en esa etapa. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, digo, porque para allá va, no se me adelante, no se me adelante. Bueno, se consideran como criterios de terminalidad, porque quedamos que el paliativo empieza cuando tenemos una enfermedad que no va a ser curable, pero no necesariamente exactamente es en la etapa terminal. ¿Cuándo consideramos que tenemos una terminalidad? Dependiendo de la etiología del órgano o sistema afectado es cómo se va a determinar. Por eso decíamos que necesitamos efectivamente al médico especialista que nos va a decir cuando ya de plano el paciente está llegando a la recta final. En general, por ejemplo, en el caso de la pediatría se puede considerar como una enfermedad avanzada, progresiva, irreversible, sin posibilidades razonables de respuesta al tratamiento y que presente síntomas múltiples, multifactoriales y cambiantes de intensidad variable y que vayan mermando finalmente la condición del paciente. Aquí lo importante es de que generalmente la terminalidad se relaciona con la autonomía. Por eso les digo que es diferente. En el caso del cuidado paliativo neonatal y pediátrico, esto se ve mermado, porque por definición son pacientes que no tienen autonomía. Entonces esto aplica para los otros. Entonces finalmente lo paliativo, inclusive legal, todavía estamos en pañales en esa área. Y no es porque yo la defienda por mí misma. Pero efectivamente nos falta mucho que hacer, ¿no? Como lo que decíamos acerca, por ejemplo, de la patria potestad que se tiene en un paciente oncológico que lamentablemente por las ideas religiosas de los padres, se niegan a que el paciente reciba el tratamiento que se requiere, ¿no? En fin, aquí para poder levantar un aviso al Ministerio Público y que vengan y digan, efectivamente la patria potestad la tiene el Estado, así que póngale todo, no, está canijo. Entonces, pues bueno. Obviamente, para nosotros en la pediatría, el gran impacto emocional o sufrimiento sobre el niño, la familia y el personal sanitario. ¿Por qué? Porque finalmente enfrentarse a un desahuciamiento en un paciente pediátrico tiene una gran carga emocional. La mayoría dice, pues el adulto ya vivió, como sea, pues se lo buscó, como quieran, ¿no? Pero el niño, pero los niños, pero bueno. Nosotros obviamente aquí para hablar acerca de la fase terminal o de la etapa agónica utilizamos una escala que es la escala de Mendel, que se hizo efectivamente en base a estudios de muchos pacientes oncológicos. Entonces lo que se encontró es de que cuando tienen más de 4 puntos, o 4 puntos significa que ya están en etapa final.
¿Cuáles son? Bueno, pues es efectivamente la nariz fría y blanca, las extremidades frías, la aparición de livideces, los labios cianóticos, los estertores premortem, la presencia de apneas, que se consideran mayores a 15 segundos en un minuto, que es cuando nos habla de que el paciente, O sea, más de 15 segundos durante un minuto. así es, que les puede afectar obviamente pues en diferentes momentos. Para los adultos tenemos una escala que es la de Karnofsky, que nos habla efectivamente de la autonomía. Entonces tenemos desde la escala 100, donde el paciente se encuentra normal sin quejas, hasta la 0, que lamentablemente es fallecido, ¿no? Pues bueno, joder. Pero aquí hay que hacer una mención. Es de la autonomía, de la autosuficiencia como individuo, no de la autonomía como principio Como bioético. Principio bioético. Ajá. Es de la autosuficiencia como individuo, es decir, que seas capaz de comer, limpiarte. Así bañar. es. Ajá. Esa es, digamos, la única. Y es lo que les iba a decir, porque por ejemplo, a partir el 80 nos habla que tiene una actividad normal con esfuerzo, pero algunos síntomas. Obviamente en el caso del 70 es incapaz de realizar sus actividades normales o trabajo activo. En el 60 requiere atención ocasional, lo que dice el doctor, pero puede cuidarse a sí mismo. Y conforme va progresando efectivamente la valoración funcional, pues ya nos habla de que, por ejemplo, en el 30, pues inválido grave, severamente incapacitado y con tratamiento de soporte activo. El 20, pues es encamado por completo, paciente muy grave que requiere hospitalización y tratamiento activo. Y el 10, pues es efectivamente el moribundo. Todos estos salieron, como les comento, a partir de los pacientes oncológicos, pero hay que recordar que efectivamente todos los demás pacientes con otro tipo de patologías crónicas y degenerativas pueden ser susceptibles. Y viene entonces ahora el acceso a los cuidados paliativos. Ya que vimos en qué momento, cuáles son, y el aspecto legal, viene el aspecto bioético. Tan. Dice, el acceso a los cuidados paliativos es un imperativo ético tutelado en la Constitución política, que vimos que va a venir en el artículo 4, derivado del derecho a la protección de salud, que ya lo hemos visto, ¿no? Que es el artículo 4. Y entonces nos dice la misma guía ya ve por qué tenía que estar aquí, el lago de cácara también. Entonces, la misma guía nos dice que las instituciones públicas, privadas y sociales deberán garantizar la provisión de insumos suficientes y necesarias a fin, un tecladazo, de que los pacientes tengan acceso a estos servicios. Entonces es una obligatoriedad legal. Y entonces, como derecho humano, que es lo que nos compete como comité, dice, se considerará los cuidados paliativos como un derecho humano al cual todos los mexicanos tendrán acceso sin distinción de ninguna clase. La falta de provisión de los mismos por parte de las instituciones se considera como trato inhumano, cruel y degradante. Así, aunque suspira ese juego. Bueno, es que es feo porque entonces el instituto estamos violando el derecho de nuestros pacientes. A lo mejor la palabra estamos en omisión. Sí, lo estamos porque a fin de cuentas todos somos trabajadores. Claro. Y si no lo he dicho, pues también me callé y soy partícipe de toda esta cosa. Le voy a decir, sí y no. El cachito que me toca, ¿no? Por supuesto que hay personas con más responsabilidad y hay con menos. Que otras con menos. Pero yo creo que sí habría que hacerlo como una cosa personal para hacerlo posible y que esto ya no suceda. Por eso. Porque si es así, si lo ponemos, no, es que esa no es mi responsabilidad, ese es del jefe o ese es del otro y entonces caemos nuevamente en la misma situación en donde pues, parece que no pasa nada. Pero es que es lo que le digo, son dos cosas. Uno, sí y no. ¿Por qué? Porque finalmente el instituto tiene su guía de cuidados paliativos. O sea, el instituto ya lo tiene. Lo tiene considerado. Pues porque sí, tiene su guía. Si no tenemos el detalle es sí y no, porque así el detalle es finalmente quien se encuentra en contacto con el paciente
lo hace o no lo efectúa. Pongo usted que a lo mejor no llegamos a la clínica, pero a lo mejor yo como médico que hizo el diagnóstico de fibrosis quística, en mi área, obviamente yo le voy a enseñar a la mamá a que tiene que tener ciertos cuidados del menor y en que ante alguna situación de emergencia tiene que ir. Yo, por ejemplo, allá cuando estamos a mí que me toca lo de la clínica de enfermedades metabólicas, efectivamente ahí cuando son positivos, pues es paliativo, que es la enfermedad incurable, como la fenilcetonúria o la fibrosis, entonces le dice uno a la mamá, bueno, esto va a ser de mucho tiempo, no sabemos cómo le va a llegar a su bebé, pero pues finalmente se tiene que hacer esto y esto, la canalizo con fulano, citano, perengano, empezamos tratamiento. Y se le concientiza que efectivamente su bebé tiene altas posibilidades de complicación. Entonces, desde ahí estamos dando ya una consejería y estamos dando un asesoramiento. El detalle, por ejemplo, y por lo que salió este tema, es por lo que nos encontramos a lo mejor en otros servicios que son pacientes que preguntan, a ver, este paciente ya no tiene tratamiento, pero ¿lo damos de alta o lo dejamos aquí? Lo ideal, obviamente, para el trato digno sería lo damos de alta y capacita familiar. Y le damos el alta por máximo beneficio, que más bien el beneficio es el otro familiar. proceso de cómo es que estamos dando las altas por máximo beneficio. Porque si lo manejamos como alta voluntaria, pues ¿saben qué? No nomás le doy que fue a raíz de lo que salió todo esto. Su consejería medios, si es que se la doy, si no, pues usted se quiso ir y ya. Váyase porque necesito esta cama. Y usted pierde todos sus derechos, no le vamos a dar receta y a ver cómo consigue su oxígeno. Ese es el punto. Y todo eso definitivamente no son cuidados paliativos. Por eso la necesidad de hacer esto como una plática, porque finalmente está de acuerdo que como tal, a lo mejor no vamos a decirle al personal cómo va a tratar la analgesia del paciente, pero a lo mejor sí podemos impactar haciendo concientización con el personal para que participe efectivamente en esto. Sí, porque aparte, ¿cuántos pacientes tenemos donde que tengamos que otorgar máximo beneficio? Normalmente la mayoría de estos pacientes con estas enfermedades son manejadas en tercer nivel. La mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple, pacientes con esclerosis, o sea, personas allá. Entonces, por eso aunque sea uno aquí, necesitamos estar capacitados. O sea, sí tenemos que orientar al paciente, pero yo creo que por esa razón no se han integrado las clínicas de cuidados paliativos en los hospitales porque no tienen mayor impacto. Porque aparte tienes que quitar, como no hay personal para estas clínicas, vas a tener que quitar personal de operatividad para integrarlos. Hasta que tú demuestres que esa clínica es beneficiosa para este segundo nivel. Si no, no se puede integrar. Es un dilema parecido a la clínica de heridas. ¿Qué es lo que está pasando con la clínica de heridas? Que ya se está formando la clínica de prevención de úlceras. Y hay 3 personajes, está una enfermera, está un camillero y alguien del área médica, un médico. Y entonces están enojados porque tuvieron que quitar estos 3 recursos del personal hasta que no demostremos que tiene impacto real. Se va a integrar como una clínica de prevención. Entonces, una pregunta, doctora. En un caso, bueno, mío, que tengo un paciente que diga, un familiar, que mi padre de 88 años, estaba escuchando, ¿quién o quiénes pudiesen dar la capacitación a familia para dar esos cuidados paliativos? Justo es lo que estamos hablando, que en los hospitales de segundo nivel, aquí en todo el Estado de México, tenemos hospitales de segundo nivel solamente. Aquí en todo el Estado de México, en el IMSS, no tenemos una sola clínica de cuidados paliativos. Hubo un tiempo en el que un químico es tanatólogo y nos ayudaba con la parte emocional. En todo el Estado de México, en el México, es lo que estamos hablando. No es la que mencionó la compañera, ¿no? Que es, bueno, no es veces parte del IMSS. José María es el hospital que está enfrente del Centro de Crisis. Puede ir cualquiera. Es adelante de la 196. Ajá, así es. Exactamente de ese lado. Enfrente del Centro de Crisis. El Chema. El Chema.
para los cuates. Yo creo que, bueno, ahorita decía la jefa, no tenemos aquí clínicas de cuidados paliativos porque la gran parte de sus pacientes se tratan de tercer nivel. Fíjense que yo creo que más bien allá en los hospitales de tercer nivel, todo lo que no es complejo de tratar y que no crea impacto, fuera de tratamiento, se regresa a su unidad familiar. Por ejemplo, el adulto mayor, el descarado, el que ya no se le puede reconectar, el que ya no sirvió la quimio, y como quiera sí terminan muriéndose aquí. Y aquí pues en la disyuntiva de que ya no se le puede hacer nada, cuando el paciente no tiene la capacidad o el conocimiento para poder expresarse a los familiares de que ya se le lleva que hacer, termina habiendo el conflicto con el médico, con los familiares, de que pues no me lo llevo y aquí lo dejo. ¿Cuántos pacientes tendremos? Tenemos varios. Muchos, Sí. Hubo un paciente, no sé si ustedes lo recordarán, aquí cuando tembló, que duró cerca de 2 años hospitalizado. Vino de la 196 por una cirugía que se complicó ya, hizo encefalopatía noxoisquémica y la paciente demandó al seguro, ganó la demanda, le dieron la pensión y ella no se lo peleó. Ustedes lo dejaron así, pues se quedó aquí. Entonces lleva como cerca de 400 días hospitalizado en el hospital. O sea, no permitía ni siquiera que lo zonificaran porque era de la 196. Y en el terremoto del 2017 se lo trajeron con todos los pacientes que trajeron después de que quedó lesionada la 196. Entonces todo ese tipo de problemas causa el no contar con un tipo de servicios de esta situación. Yo creo que todo el mundo quedamos en el desconocimiento, la gran parte de gente no conocemos a profundidad qué es lo que se tiene que hacer con el enfermo terminal, y obviamente pues, nuestras autoridades tampoco nunca han visto la necesidad, la importancia, por eso le digo generar esas acciones, ¿no? Pero simplemente, mire, independientemente de que tengamos a lo mejor como tal una clínica de cuidados paliativos, que será lo ideal, no es que me eche flores a mi servicio, pero por ejemplo, ahorita lo que decía, tenemos pacientes, muchos que nos han mandado de la raza, que se fueron por N situación, y nos lo regresan en condición de gastrotraqueos. Literal, la nota dice, se regresa el paciente a su HGZ para continuar capacitación del familiar, completar antibiótico e iniciar rehabilitación, literal. Y así nos han regresado varios. Entonces llegan, completamos el esquema antibiótico porque vienen con infecciones nosocomiales, y aquí nosotros pedimos la valoración por psicología, por rehabilitación, el trámite de oxígeno, la capacitación del familiar para manejo de la tráqueos, de la gastro. O sea, finalmente sí es una educación para el cuidado paliativo, en parte, pero no todo. Y obviamente después de que se va de alta, que lo vamos a estar citando, en fin. Entonces, sí se pudiera hacer, pero a mí lo que tenemos que hacer a lo mejor es orientar y fomentar que esto se pudiera hacer con los adúlteros adulterados. Porque nosotros, por ejemplo, si lo hacemos, no en todos, y a lo mejor, igual con las distrofias que tenemos, las metabólicas, los que nos regresan efectivamente de la raza, hemos tenido varios pacientes oncológicos que literal los han dado de alta de allá, los tienen con nosotros, aquí igual se les capacita a los familiares y los egresamos. Por ejemplo, todos los prematuros que tuvieron hemorragia intraventricular, los asfixiados, todos los prematuros con N cantidad de comorbilidades, igual se quedan también aquí para la capacitación de las mamás y luego, vámonos. A lo mejor eso se pudiera más bien generalizar y sensibilizar efectivamente al personal en otras áreas para que también se dé efectivamente la consejería. Como dice efectivamente, bueno, es que ¿cuál es un paliativo? Bueno, es que depende obviamente de qué patología tenga mi familiar, porque a lo mejor requiere que aprendamos, no sé, a aspirarle o darle sus movimientos a lo mejor para que no se anquilose, la movilización para evitar las escaras en domicilio, si tiene dolor a lo mejor administrar algún medicamento por una vía que no sea intramuscular intravenosa, el cuidado de la piel, que es lo que veíamos efectivamente al inicio. En eso sí podríamos hacerlo. Así es. Sensibilización al personal para la capacitación de los familiares.
Y es que por decir, bueno, mi padre es una de las personas que no acepta el hecho de que tengan que morir en un hospital. O sea, son las personas que se quieren morir en su casa. Entonces yo por eso preguntaba, o sea, ¿cómo o con quién es la capacidad? ¿Quién da la capacitación en estos casos? Todavía estaba viendo el número 6 o 7 de que es un paciente que tiene movilidad, a veces, a pesar de sus 88, o sea, todavía requiere, se puede valer por sí mismo, pero a veces sí requiere al rato, ahora tiene problemas de cuidados urinarios, pero entonces es en el mismo hospital en donde se puede pedir esa capacitación. Sí, la orientación efectivamente acerca de lo que se tiene que hacer, creo que estamos diciendo ahorita, depende de las condiciones, porque obviamente tiene que individualizarse en comparación, o más bien en relación a las condiciones clínicas del paciente, las patologías de base. Sí, pero yo creo que la pregunta es mucho más concreta, ¿no? Exactamente, ¿la enfermera o el médico? O en su caso, trabajo social. No, porque trabajo social no puede ser. Cuando ya no está enfermo, ¿sí? Sí, bueno, o sea, es... Si no está hospitalizado, para acá no va a Pero es venir. una enfermedad crónica. Sí, Enfermedad tratada. ahorita ha seguido tratamiento del Instituto de Urología. Tiene un marcapasos, es diabético, entonces, pues no sé. Yo creo que más bien podría orientarlo geriatría. Así es. No sé realmente qué se le vaya a complicar lo más pronto, o sea, porque ya tiene 88, sí se cuida, Ajá. pero No es hospitalizado. No es hospitalizado, así no es. es Esa parte que comenta el joven, bueno, yo creo que si a todos nos preguntaran dónde quisiéramos pasar nuestros últimos días, Es en casa. yo creo que la gran mayoría quisiéramos en un ambiente donde fuéramos apreciados, ¿no? Queridos, cuidados, no en una camilla, enseñando las nalgas, ¿no? Sin bata, ¿no? O con batas sucias y que no hay problema. Yo creo que la gran mayoría de los pacientes traen a los familiares porque se ven obligados a no saber qué hacer. Y ese es el mayor impacto Es lo que le decía, pudiera generar, así es. los casos tanatónicos. Si te pasa a toda la gente qué va a suceder, cómo va a morir, qué hay que hacer, cómo solventar esas molestias, podría En casa. Porque efectivamente, bueno, cuando nosotros vemos lo de paliativos pediátricos, efectivamente hace mucho hincapié en que el objetivo es que el familiar lo cuide en casa. Porque efectivamente, como dice el doctor Aguirre, todos los seres humanos, y se fijan, se los mencioné en una diapositiva, tenemos derecho a una muerte digna. Entonces, la muerte digna se realiza efectivamente en domicilio. Como dice el doctor, efectivamente, el miedo del familiar o el desconocimiento de que dices que si se muere en mi casa van a decir que yo lo asesiné. ¿Cómo le hago después para el certificado de defunción? Porque a mí me ha tocado que me pregunten, oye, con familiares, ¿no? Y si se muere en la casa y el certificado, ¿y qué tal si me llevan al Ministerio Público y me lleva a la policía? Entonces, hay mucho desconocimiento y efectivamente ahí sí se puede, por eso tiene que ser multidisciplinario para que se le dé la orientación al familiar de que, mire, en caso de que fallezca en casa, no hay problema, es un paciente que tiene un historial clínico, el hospital efectivamente es el que brinda el certificado de defunción porque es una enfermedad crónica que llevó seguimiento, si es que llevó seguimiento, si no, ese es otro boleto. Así es el Ministerio Público. Así es, pero si llevó seguimiento y aquí está, y de hecho se fue de alta por máximo beneficio, un paciente que se egresó para que fallezca en casa adelante. Y lo ideal, por ejemplo, lo que aprendimos nosotros con un paciente que nos llegó de Magdalena de las Salinas, hablando de eso, jefe, es un paciente que llegó con un osteosarcoma que la mitad de su cuerpo era la rodilla, completamente consumido. Le toman su radiografía, ahora sí que por morbo los chicos, y pues no tenía nada, ¿no? Era, o sea, de aquí para acá había hueso, y de aquí para acá lo demás. Todo estaba destruido. Bueno, entonces, algo que aprendimos en ese caso es, el familiar lo lleva, y lo lleva porque el niño se siente muy mal, está diaforético, está taquicárdico, está valivúrico. Entonces, obviamente, cuando lo revisamos, pues una anemia marca chamuco. Entonces, el paciente llega con datos efectivamente de un síndrome anémico severo. Se le dice a papá, mire,
pues obviamente su paciente requiere una transfusión. No lo va a curar, pero va a mejorar sus condiciones de vida. El papá acepta, se le transfunde, y después de que se transfunde, el papá nos dice, ¿sabe qué? Pero yo me lo quiero llevar de alta. Y entonces le dice a mi compañero en ese momento, no lo podemos dar de alta porque no lo hemos curado. Y entonces ahí cuando dicen así como que, boing, pues ahorita no lo vas a curar, ¿no? Y es más, lo vamos a mandar a Magdalena nuevamente para que le hagan amputación de la extremidad. Y el señor así de, a ver, relájese. A mi hijo ya lo habían visto y nosotros de hecho renunciamos al tratamiento porque lo platicamos como familia y dijimos que no queríamos la amputación y es un derecho, ¿no? No aceptar el tratamiento. Eso no significa que no sea candidato a cuidados paliativos. El hecho de que no acepte un tratamiento, en este caso quirúrgico y radio, quimio, lo que conllevaba, no significa que no se le diera el apoyo. Entonces, afortunadamente ellos consiguieron un apoyo emocional por fuera y entonces el señor muy bien orientado llega y nos dice, porque me lo pasan a mí, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es que me den data, porque lo que porque da anemia, se la cara, ya se ve, quiero llevar a veces en el que le horas a la compa de Elena en la blanca, te vas a mudar, pero el papá no lo dice, lo que pasa es que están en los últimos, y lo que quiero es que se despida de toda la familia, y eso es algo que a veces se nos olvida, porque aquí le pasa visita N cantidad de gente, pero no la gente que el paciente quiere ver, o quien se quiere despedir, y entonces el papá nos dice a nosotros, ¿sabe qué? Me lo llevo, porque todavía hay mucha familia que se quiere despedir de él. Lo damos de alta, se lo lleva, fue todo un show porque no se podía movilizar al paciente por la extremidad como la tenía y se va a su domicilio. Entonces, eso a lo mejor es algo que sí podemos impactar nosotros, dando ese tipo de sensibilización con el personal. Bueno, no lo vamos a curar, pero sí le podemos brindar la opción de tener una muerte digna en su domicilio. Y efectivamente tendríamos que ver la estrategia para disminuir las dudas que pueda generar a lo mejor en el familiar de qué voy a hacer si me llevo al paciente y se me muere en mi casa. Pues ya sabemos que se le va a morir. Aquí más bien es que usted sepa qué hacer después de que eso suceda. Que ese sería, bueno, por eso les decía, o sea, todavía el operativo es de mucho, pero yo creo que nosotros a lo mejor sí podríamos impactar en eso, en esa sensibilización y a lo mejor en el fomentar el hecho de que el paciente se vaya a su casa, que se egrese, cuando obviamente eso sea posible. Como decimos, sería, bueno, pues sí, pero es que es un derecho del paciente que lo demos de alta con oxígeno, o sea, no sé dónde está dónde quieren encontrar cuadratura del círculo, o sea, es algo que se necesita. Finalmente, en el mismo documento que les comento, que es el que habla acerca de la última revisión del 2018, que nos habla efectivamente de los cuidados paliativos, nos dice efectivamente que se debe procurar en toda medida que los cuidados estén disponibles para la población que así los requiera en todo el Sistema Nacional de Salud, mediante políticas, recursos, accesibilidades y accesibilidad de opiniones. Ello de conformidad a los tratados internacionales. Hay que recordar que esto es un proyecto que se hizo y que apenas se publicó en el 2018. Es algo, sí, efectivamente, de mucho, muy ambicioso. Podríamos a lo mejor nosotros impactar y finalmente, no olvidar la autonomía, la justicia, la beneficencia, la norma de eficiencia, efectivamente fomentar el trato digno y el respeto a los derechos humanos. Yo creo que aquí como que ya redundaríamos en ver los beneficios que esto nos conllevaría. Muchas gracias, doctora, por esta excelente charla. Ya para finalizar, debo comentar que posteriormente, ya fuera de micrófonos, varios puntos paralelos a los cuidados paliativos surgieron. Por ejemplo, el doctor Aguirre comentó de la necesidad de hacer difusión sobre la normativa IMSS aplicable en los casos de defunción en domicilio, ya que los cuidados paliativos se extienden hasta después del fallecimiento de la persona. El camarada Alejandro, presente en la charla, hizo hincapié en que todo el personal, sean profesionales de la salud, técnicos o administrativos, también somos derechohabientes y tenemos familia que en algún momento desgraciadamente van a fallecer. Otro punto necesario a profundizar es el asunto del alta por máximo beneficio versus alta voluntaria, ya que la idea de alta hospitalaria puede dar una perspectiva diferente a los cuidados paliativos. Un tercer punto lo anotó la maestra Aurora, darle formalidad a las charlas. Así quedamos pendientes en dar estas dos charlas
normatividad IMSS en casos de fallecimiento en domicilio y los tipos de alta hospitalaria y los impactos bioéticos. El título aún está por definir. Las charlas deberán estar registradas en el Sistema de Educación Continua, mejor conocido como SIPEC, para que el ponente obtenga un reconocimiento institucional por su esfuerzo. Pues bien, ya con estas ideas vertidas, nos llevamos la tarea de convertirlas en compromisos del Comité Hospitalario de Bioética. Nos escuchamos el próximo mes por este canal. Hasta siempre.